Bueno, espero que les haya gustado la innovación de los test de salida. Van a seguir con innovaciones, yo les dije, es la única forma de que ustedes trabajen. Sí, pues. ¿Qué va a hacer el test de salida? ¿Dibujo? ¿Ah? Usted debería tenerlo claro. Bueno, para lograr esa capacidad de que la mano le obedezca a la cabeza, lo que tienen que hacer es dibujar estos pasos prácticos. Así van adquiriendo la destreza, la habilidad. Recuerden que parte de la formación de ustedes es tener habilidades blandas, y eso es dibujo, interpretación de ideas, consolidación de ideas. Por eso están así las preguntas. Bien, señores, entonces, continuamos con el circulatorio. Habíamos revisado esta arteria muscular, habíamos preguntado respecto de la dimensión de esta arteria muscular y habíamos preguntado este detalle, ¿se acuerdan? Ese detalle es el que permite a ustedes saber inmediatamente que se trata de una arteria muscular. Claro, si funciona este cuento cuando conectamos el resto de las cosas, si no, no funciona. Entonces, acá tenemos la misma imagen, una pared, un corte transversal, la arteria muscular, la pared en donde podemos reconocer endotelio, túnica íntima, y este elemento que se ve acá sin teñir, que aquí se ve fuertemente teñido, que es la limitante elástica interna, que es muy evidente en estos vasos. ¿Por qué? Porque el resto de la túnica media no tiene láminas elásticas, pero sí tiene elementos elásticos. Ustedes lo ven acá, hay fibras elásticas. Y estos son los núcleos de nuestras células musculares lisas. Hematoxilina, eosina, porceína. Bien, y entonces la túnica íntima, ya lo mencionamos, esto, la principal característica, estas uniones mioendoteliales. Y que las arterias musculares, lo normal es que no tengan cuerpos de país del palade, a menos que estemos revisando una arteria muscular muy grande que está haciendo su transición. Ustedes tienen que entender que este es un proceso continuo, vale decir, nosotros vamos a tener acá el endotelio, vamos a tener este elemento que va disminuyendo el espesor de su pared. Por lo tanto, aquí hay una zona de transición entre arteria elástica y arteria muscular. No es una cosa abrupta en donde ustedes lo vean así. No, esto es una estructura viva, por lo tanto las transiciones son complejas. Por lo tanto, en algunos casos, en algunas arterias que tienen característica muscular, ustedes van a poder encontrar cuerpos de país del palade, pero son arterias grandes, musculares de gran tamaño. Lo normal es que no tengan estos cuerpos, pero sí tengan factor de von Willebrand en su citoplasma. La túnica media, en este caso, no había láminas elásticas, pero sí habían fibras elásticas. Y hay abundantes fibras elásticas, pero lo que domina es el tejido muscular, músculo liso. Estas fibras musculares lisas están rodeadas de colágeno de tipo 3, de aspecto reticular, que vendría a ser, comillas, una especie de endomisio, sin necesidad de ser un endomisio, porque esto es músculo liso, recuerden, ya, músculo liso no se describe, pero para que tengan una idea cómo está distribuido este conjuntivo reticular alrededor de estas células musculares. Y la denticia, de nuevo, es tejido conjuntivo, fibroelástico, tiene fibras colágenas, fibras elásticas, y todas están orientadas en sentido longitudinal respecto del plano del vaso sanguíneo. Y acá tenemos, esta es una fotografía en donde se hace una comparación. ¿Cómo no? Ya, usted, amiga de social. Esto yo le voy a ayudar para que vean. Esta es una arteria elástica, esta es una arteria muscular. Esta tensión es, yo le ayudo, miren, veo las láminas elásticas fuertemente teñidas de un color rojo ladrillo, orseíno. Y acá no veo los elementos elásticos. Esto es hematoxilina, eosina. Vean el tamaño de la túnica media. Tamaño de la túnica media. Y se ven claramente las láminas elásticas. Y aquí la limitante elástica interna, recuerden, es grande, pero como hay muchas más láminas, no es tan evidente como la limitante elástica interna de este otro vaso. Además,
el tamaño de la pared de este vaso es mucho menor que el tamaño de la pared de este otro vaso, por lo tanto, a iguales tamaños de las limitantes elásticas, esta aparece como mucho más grande, más evidente. Y es de muy fácil observación. Bien, vamos ahora a nuestra microvascular. Estos son los principales vasos, corresponden a los vasos que ponen resistencia al flujo sanguíneo, ¿ya? Y vamos a ver que aquí tenemos nuestras arteriolas y tiene una túnica íntima que va a estar constituida por el endotelio y que también presenta uniones ocluyentes, presenta nexos y presenta uniones mioendoteliales, las más grandes. Las más pequeñitas ya no, pero las más grandes sí. Por lo general presentan una lámina elástica interna bastante bien definida, las grandes, las pequeñitas no. Recuerden, estamos transitando. La limitante elástica interna nosotros la podemos dibujar aquí. Vamos a borrar esto de aquí, la podemos dibujar acá como una estructura gruesa. Aquí se supone que tiene que ir grueso, pero el pulso ya no es mismo, entonces vamos a ver ahí. Va disminuyendo. Entonces, si nosotros tenemos acá, tenemos arterias elásticas, arterias musculares, arteriolas, y acá ya hay metaarteriolas y capilares, etc. ¿no? Acá esto ya no. Esa de ahí, ¿ya? Entonces tenemos arteriolas, bueno, arterias musculares, arteriolas, metaarteriolas, capilares y pérulas postcapilares. Tenemos hacia el otro lado. Entonces ese elemento va disminuyendo. La túnica media por lo general presenta 1 a 3 capas de células musculares lisas, puede ser hasta 4, depende el calibre del vaso. ¿Cómo medimos el calibre del vaso? Acá lo medimos con glóbulos rojos. Estos vasos no tienen más de 5 glóbulos rojos de diámetro, ¿ya? La túnica adventicia se compone de tejido conjuntivo laxo, las arteriolas carecen de lámina elástica externa. Si nosotros dibujamos acá la lámina elástica externa, está aquí, pero esta hace un recorrido mucho más breve. Llega hasta aquí. Las arterias musculares, las más pequeñas, ya pierden su limitante elástica externa. En cambio, la limitante elástica interna se proyecta mucho más. Estos son los típicos esquemas que ustedes tienen que ir desarrollando en histología. Tómanse su apunte y van desarrollando este tipo de esquemas, o pueden desarrollar en ese sentido o en el otro sentido, que son tipo mapas conceptuales, que sirven harto para ir haciéndose una idea de los elementos, cómo van distribuyéndose los elementos y cómo van cambiando los elementos en los distintos niveles de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, eso es un buen dato. ¿Cuál es el elemento característico que observa usted aquí, señor de los Lakers, en este vaso sanguíneo? ¿Sí? ¿Qué elemento observa acá, característico? Que luego ya van a aprender que es característico, pero ¿qué elemento observa acá, en el lumen de este vaso, respecto del lumen de los otros vasos? Mira, el endotelio se ve recto, el endotelio se ve con repliegues grandes. Es como círculo. ¿Cómo se llama Es la pelota. Es como si el endotelio estuviese reventando hacia el lumen. Esto se llama células que protruyen. Las células sobresalen, se disparan hacia el lumen, las células endoteliales, ¿no? Se ven protruyendo, se ven como una protrusión, ¿ya? Disparadas hacia el lumen, sobresalientes las células hacia el lumen, ¿ya? Estoy como el expresidente diciendo 4 veces las cosas. Mal, ya, no mal, ya. Entonces estas sobresalen, una sola vez, sobresalen hacia el lumen. Esa es la característica de este vaso. ¿Por qué pasa? Porque tiene poco lumen, entonces, como tiene túnica muscular grande para el tamaño que tiene, el músculo se contrae. Y en el anterior, ustedes veían que como el vaso era grande, se producían estos repliegues. Acá el vaso no es tan grande, entonces lo que colapsan son las células endoteliales. Es el mismo repliegue, pero a escala mucho menor, entonces sobresale la célula entera para adelante. Como que le queda poco el espacio y sale hacia adelante.
¿Ya? Entonces estos núcleos que sobresalen hacia el lumen, que están como disparados hacia el lumen, es la característica histológica que ustedes pueden utilizar para diagnosticar este vaso. Entonces tenemos calibre 4 a 5 glóbulos rojos. Las células endoteliales están sobresaliendo hacia el lumen y contamos 1, 2, 3 o 4 capas de células musculares lisas. Es una arteriola. ¿Ya? Si vemos una limitante elástica interna bien definida, es una arteriola mediana a grande. Si no vemos limitante elástica interna, es una arteriola pequeña. ¿Ya? Y aquí tenemos imágenes. ¿Se fijan? Este es un vaso venoso. Vean el calibre, una mano más o menos, el calibre, una mano más o menos. Pero, ¿se fijan en el endotelio? Miren cómo están las células endoteliales. El núcleo está paralelo a la membrana basal. El núcleo está como perpendicular a la membrana basal. Y vean, 1, 2, 3, 4 capas de células musculares lisas. Arteriola. Vean esta, es mucho más pequeña. Tiene 2 capas de células musculares lisas. Esta ya no tiene limitante elástica interna. Pero miren el núcleo. ¿Ven? Sobresale. Arteriola más pequeña. Ese es un fascículo nervioso. Usted, joven de bolerón amarillo, ¿qué es esto de aquí? Porque las trazas se las subí con un mes de anticipación para que las revisen, ¿cierto? Y esta materia entra en el certamen, ¿cierto? No. ¿Qué es esto? No, ese es el epitelio, sí. Ese es un epitelio, plano simple, se llama endotelio. ¿Pero qué es todo esto? Perfecto, muy bien. Un corte longitudinal de una arteriola. Esta misma arteriola, aquí la cortaron longitudinalmente. Y usted puede ver ahí la forma de los núcleos, y acá la forma de los núcleos. Esta disposición de los núcleos, aquí en este sentido, les confirma a ustedes que las células musculares están distribuidas en espiral, formando círculos alrededor del vaso. Porque aquí está cortado el núcleo transversalmente, aquí el núcleo está cortado longitudinalmente. Eso les confirma que el músculo está enrolladito, circularmente dispuesto en el vaso. Estas imágenes son bien complejas y aparecen bastante en los preparados, entonces es interesante que ustedes ya las reconozcan como arterias cortadas longitudinalmente. Y se ve perfectamente aquí el endotelio y las células musculares lisas cortadas transversalmente. Bien, esas eran las diapos que nos quedaban de la clase pasada. Bien, vamos a continuar entonces ahora con los elementos que están más próximos a la red capilar. Y dijimos que estas eran nuestras arteriolas, y aquí vienen las metaarteriolas. La metaarteriola tenía una característica, ¿se acuerdan? Mencionamos que aquí había células musculares lisas, y aquí en las metaarteriolas habíamos dicho que las células musculares lisas formaban anillos. La túnica media se hace discontinua, aquí es continua, aquí se hace discontinua y se forman anillos, y esas son las metaarteriolas, ¿no? Que son los elementos que aparecen aquí. Y estas metaarteriolas se denominan esfínteres precapilares porque están justo en la puerta de entrada de la red capilar. Lo normal es que estas metaarteriolas, estén contraídas. ¿Se recuerdan? Mencionamos una red capilar. Lo voy a simplificar, ¿ya? Mucho acá. Solo voy a poner 3 pasos. Esta es una red capilar. Lo normal es que cada una de estas redes capilares tenga metaarteriolas acá. Y estas 2 metaarteriolas están contraídas. Entonces la sangre pasa normalmente por aquí, por la red preferencial. Y solo se abre hacia la red capilar verdadera, que es esto que está acá a los lados, cuando se requieren nutrientes y oxígeno en esta red capilar verdadera. Ya comentamos, si abrimos toda la red capilar verdadera nos quedamos sin sangre, ¿ya? Entonces, eso es lo que regulan las metaarteriolas. Y ahí están. ¿Se fijan aquí? Ahí está nuestra metaarteriola. Esa es la túnica muscular de la arteriola. Esta es la túnica muscular discontinua, formando anillos de nuestra metaarteriola. De aquí tenemos
Hoy está difícil. Veamos. No, nosotros somos súper secos para esta cuestión. Este es un glóbulo rojo. Tiene 3 dedos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un glóbulo rojo. Sí. Célula endotelial. No tiene túnica muscular, por lo tanto esto es una vélula. Ups. 3 glóbulos rojos. Tiene una célula endotelial y tiene una célula aquí que parece otra cosa. Pero tiene 3 glóbulos rojos de diámetro. Podría ser un capilar. Observemos esta otra. También 3 glóbulos rojos de diámetro. Pero vean, interesante. 1, 2 células musculares lisas. Vean, todo eso es citoplasma de las células musculares lisas. 3 dedos de citoplasma de las células musculares lisas. Pero el diámetro, el lumen, un glóbulo rojo. Eso es una metaarteriola. El mismo calibre que un capilar, pero la pared es mucho más gruesa y tiene células musculares lisas. En cambio, la pared de nuestro capilar, que tiene pericito. ¿No? Pericito. Y si ustedes siguen, el citoplasma del pericito es mucho menos abundante que el citoplasma de la célula muscular lisa. El pericito es como un koalita. ¿Se acuerdan que era un osito panda? Un koala que se pegaba al vaso sanguíneo. Entonces tiene menos citoplasma. Entonces, metaarteriola, capilar, vélula. Parámetros: calibre y grosor de la pared. Y luego, con un poquito más de ojo, vemos los elementos que constituyen la pared. Aquí son células musculares lisas, aquí es un pericito. Bien, veamos qué pasa con los capilares, el territorio capilar. Los capilares, acá está reflejada una red capilar, esta sería la metaarteriola, aquí estarían las metaarteriolas, se fijan, metaarteriola, red capilar. Entre la red capilar, en todos los tejidos, en casi todos los tejidos, hay tejidos donde no están, pero en casi todos los tejidos van a encontrar ustedes asociados a los capilares una red de vasos ciegos, que son los capilares linfáticos. Estos son vasos ciegos, tienen las mismas características que un capilar, pero son ciegos, es decir, están ahí, tienen una punta cerrada y salen desde los tejidos. Y tienen válvulas para impedir el reflujo. Estos tienen las paredes bien particulares porque la pared es permeable, entonces todo el exceso de líquido, ¿ya?, pasa a estos vasos y es sacado por la circulación linfática desde los tejidos. Eso es lo que pasa cuando uno tiene mal drenaje linfático y pasa mucho tiempo de pie, se hinchan las piernas, ¿ya? O cuando uno tiene la presión alta también se hinchan las piernas. Y es porque este sistema linfático no está funcionando adecuadamente. Todas las redes capilares, o casi todas las redes capilares, hay órganos que no tienen vasos linfáticos. Tejido óseo, dentro de la osteona no hay vasos linfáticos. Los cartílagos no tienen vasos linfáticos en su matriz. Pero los tejidos conjuntivos normales, clásicos, tejido muscular, tiene vasos linfáticos. Pero nosotros nos vamos a interesar ahora, nos vamos a preocupar de estos vasos de aquí, que son los vasos capilares. Y los vasos capilares pueden ser de 3 tipos: continuos, fenestrados y discontinuos. Los fenestrados aquí están mal dibujados. Este cartoon está mal. Tendría que ser como Profe, me da una fotografía del rostro. 160 euros para ti. Sí, cuesta como 100, 130. Perdió, porque este cartoon está mal. Las fenestras de los vasos sanguíneos, vamos a dibujar acá un trocito así. Esta es la pared de un vaso sanguíneo continuo. Ahí está el núcleo de la célula endotelial. Esa es una pared continua. Vamos a dibujar acá la pared de un vaso fenestrado. El vaso fenestrado su pared tiene fenestras, pero las fenestras son zonas en donde la pared es más delgada, pero no es que exista un hoyo, ¿ya?
Y aquí hay otra fenestra, y aquí vamos a poner otra fenestra. Y las fenestras tienen un diafragma de fenestra, tienen una membrana ahí. No es un hoyo permeable. En cambio, los discontinuos estos sí tienen una zona en donde falta todo el tejido. Aquí sí hay un hoyo libre. Este tiene una membrana. Lo único que pasó aquí es que la membrana hizo esto. Generó una zona en donde la pared del vaso sanguíneo es más delgadita para facilitar el transporte. Este es parejo y este le falta un trozo en donde hay un hoyo viable. ¿Ya? Esa es la diferencia. Fenestra. Esta fenestra es muy distinta de la fenestra de las láminas fenestradas. Las láminas fenestradas eran así, en un hoyo. Acá no. Bien. Hecha la aclaración, y ya corregido este cartoon que está malo, sigamos. Los capilares forman redes anastomosadas que se denominan territorio capilar, que presenta un canal o vía preferencial. La vía preferencial es la comunicación directa entre la arteriola y la vérula postcapilar, que es lo que dibujamos aquí. Esta sería nuestra vía preferencial, ¿ya? Y lo de al lado es la red capilar verdadera. Bien, veamos los capilares continuos. Su pared, como el nombre lo sugiere, es una pared continua. Las células endoteliales están rodeadas externamente por pericitos, presentan vesículas de pinocitosis que reflejan procesos de transcitosis. Se encuentran en el tejido muscular y en el tejido nervioso. Sin embargo, aquí en el tejido nervioso hay un asterisco. ¿Qué quiere decir eso? Que los del tejido nervioso no presentan figuras de micropinocitosis. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque la micropinocitosis es transporte no selectivo. ¿Ya? En los vasos del sistema nervioso central, el transporte es selectivo a través de transportadores específicos. No es un transporte general, sino que es específico. Los vasos capilares del encéfalo se dice que tienen barrera hematoencefálica, tienen barrera, forman la barrera hematoencefálica, tienen uniones ocluyentes entre ellos y carecen de estas figuras de micropinocitosis. ¿Ya? Este es un capilar continuo, ahí está la célula endotelial, ese es el núcleo de la célula endotelial y este es el núcleo del pericito. Recuerden, el pericito es una especie de célula muscular que acompaña a nuestros capilares, aquí está esquematizado, y aquí están las figuras de micropinocitosis. Si esto fuese un vaso de encéfalo, ustedes tendrían que hacer un dibujo similar a este, pero sin figuras de micropinocitosis. ¿Qué tendría que agregarle a ese vaso si fuese el sistema nervioso central? Una neurona, no. Los pies vasculares de los astrocitos, muy bien. Pies vasculares de los astrocitos, aquí afuera, ¿se acuerdan? ¿Y con qué elemento los revisa los pies vasculares de los astrocitos? Con GFAP. GFAP, ¿no? La proteína de la glía fibrilar ácida, GFAP, que era la proteína, una proteína de citoesqueleto que es propia de los astrocitos. Y por eso yo puedo ver a mis astrocitos, ¿se acuerdan? No importa, estamos a 3. Tenemos. Ahí llegamos. Ya. Y para que me crean, cuando yo les digo que esto es como un osito koala que se abraza al capilar, esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido de un capilar continuo y estos son los pericitos. ¿Se fijan? Están abrazaditos así, como si fuesen un koala o un pulpito, abrazando al vaso sanguíneo. ¿Para qué? Para que el vaso sanguíneo tenga tono vascular, si no, se ensancharía y generaría problemas en la circulación de la sangre. ¿Ya? Los pericitos se localizan en la parte exterior de los capilares compartiendo su membrana basal. Esto es súper interesante. ¿Se fijan? Esta es la membrana basal y comparten la membrana basal el pericito con la célula endotelial. Los pericitos presentan en su citoplasma tropomiosina, isomiosina. Tropomiosina, isomiosina me recuerda a la sarcómera, ¿cierto? Me recuerda al tejido muscular y es por eso, porque estos pericitos tienen capacidad contráctil y por eso es que son capaces de mantener el tono del endotelio. Los pericitos después de una lesión, y esto es súper interesante,
pueden diferenciarse a células musculares lisas o a células endoteliales. Entonces puede haber reparación de nuestros vasos sanguíneos a partir de los pericitos. Bien, capilares fenestrados. Ese cartoon de ahí está malo. De nuevo. ¿Por qué? Porque está mostrando la fenestra como un hoyo. No, es. Ustedes tienen que hacer un review del libro de histología y escribir un nuevo capítulo del libro de histología. Glóbulo rojo, endotelio. Si seguimos el endotelio, vean, esa es una fenestra. ¿Se fijan que tiene membrana? Esa es una fenestra. Esas son fenestras. Eso. ¿No la ve? No puede ser. Se supone que estos televisores son de alto contraste y todo, no sé qué cuento. La de allá tampoco la ve. Ahí, se fija, ahí hay una. Son pequeñitas, no son mínimas, no es una cosa grande. Poseen poros o fenestras de 60 nanómetros de diámetro. ¿Ya? No es un poro, los libros lo describen como poro, pero no es un poro. ¿Ya? Que están cubiertos por un diafragma de poro. Entonces, si un poro está cubierto por un diafragma de poro, ya no es un poro, pero así lo describen los libros. ¿Ya? Entonces, es una zona en donde se produce un adelgazamiento de la membrana, ¿ya? De aspecto circular. La membrana apical se aproxima a la membrana basal y dejan una concavidad circular. Y esa concavidad circular se refleja en esta zona de menor distancia entre la parte apical y basal, por lo tanto es una zona en donde el tránsito de elementos es mucho más rápido y se ve facilitado. ¿Dónde están? Se encuentran en el riñón, en el intestino y en las glándulas endocrinas. En el riñón se encuentran en el corpúsculo renal, en particular en el glomérulo. Forman parte de la barrera de filtración glomerular. Son súper importantes en la filtración de la sangre para formar orina. En el intestino delgado se localizan en la lámina propia del intestino delgado. En las vellosidades, ahí en la lámina propia de las vellosidades, hay gran cantidad de estos vasos sanguíneos fenestrados. Y son fenestrados porque precisamente ahí en esas vellosidades se realiza la absorción de nutrientes. Las microvellosidades, ¿se acuerdan? Las microvellosidades que equivalen a una cancha de fútbol absorben y todos los nutrientes pasan a esta red de vasos que tienen facilitado la absorción, entonces absorbe uno azúcar, chocolate y todo lo que uno quiera comer, o la cervecita después de que nos fue bien el certamen de bioquímica. ¿Sí? No me la merezco. No hay cerveza, no hay cerveza por bioquímica. Entonces absorben los chocolatitos, no hay. Ojalá que por histología no la merezca. Hay cerveza, va a pasar la de roja. En las glándulas endocrinas. Todas las glándulas endocrinas tienen vasos fenestrados. ¿Por qué? Porque la glándula endocrina secreta hacia la sangre. Entonces, si aquí está la célula endocrina, el vaso tiene fenestra, la hormona pasa fácilmente hacia la sangre, ¿ya? Pasa mucho más rápido. Gracias. Pasa mucho más rápido nuestra hormona hacia los vasos sanguíneos, ¿ya? El citoplasma de las células endoteliales presenta escasas figuras de pinocitosis, es obvio. Si está facilitado el transporte, ¿para qué va a ser transporte por pinocitosis? Bien, vasos sinusoides. Los vasos sinusoides no necesariamente son los vasos capilares que tienen pared discontinua. Un vaso sinusoide quiere decir que es un vaso que tiene una trayectoria irregular y tiene un lumen irregular, ¿ya? El nombre viene a que describen trayectorias sinusoidales, zigzagueantes, ¿ya? Son capilares que presentan un lumen de 30 a 40 micras. Habíamos dicho que el capilar tenía un diámetro de un glóbulo rojo. Este tiene 4 glóbulos, este tiene el diámetro de una arteria, de una arteriola, de una vena. Son súper grandes, sospechosos, muy sospechosos. Por lo general no son cilíndricos, sino que se adaptan a los espacios que deja el tejido, es decir, una trayectoria zigzagueante irregular. Presentan un recorrido tortuoso o torcido o sinuoso. La pared endotelial puede llegar a ser discontinua en algunos casos. Y aquí tenemos la médula ósea, el hígado y el vaso. Y aquí tenemos que sacar a la médula ósea. Esto se actualizó y en la médula ósea la verdad que hay capilares sinusoides, pero son de pared continua.
Los del hígado son sinusoides discontinuos. De hecho, los del hígado tienen unos hoyos bien grandes. Y por esos hoyos que tiene el del hígado pasa una célula que era el macrófago del hígado. Oiga usted, Levi's, ¿cómo se llamaba el macrófago del hígado? Tampoco van a tener cerveza psicológica, ¿verdad? Se llamaba célula de Kupfer o Kupfercito, ¿no? En el vaso hay capilares sinusoides fenestrados que tienen hoyos más grandes. De hecho, los del vaso muchas veces falta una célula endotelial entera. No es que tenga un hoyo, sino que falta una célula entera. ¿Por qué? Porque en el vaso hay unos macrófagos, que son los macrófagos residentes del vaso, y esos macrófagos son los encargados de reconocer los glóbulos rojos envejecidos. Entonces ese macrófago sale hacia el lumen del vaso sanguíneo y reconoce los glóbulos rojos envejecidos. ¿Por qué los reconocían como envejecidos? Porque perdían carbohidratos de superficie de las proteínas transmembranas. ¿Ya? Y luego vamos a tener capilares sinusoides fenestrados con diafragma, con fenestra, en la hipófisis y en la glándula suprarrenal. Los de la hipófisis son particularmente grandes, tienen aspecto de vena, son muy grandes, son de lúmenes muy grandes, pero tienen diafragma. Y también los de la glándula suprarrenal, que es otra glándula endocrina grande. ¿Ya? Porque había un error en la descripción. Se realizó nuevas investigaciones con microscopía electrónica, con microscopía confocal, donde recomponen la pared del vaso sanguíneo y se vio que no existen esas fenestras gigantes. Lo que pasa es que se creía que eran igual que los del hígado porque en la médula ósea se produce la hemopoiesis y el glóbulo rojo tiene que pasar hacia la sangre. Y el glóbulo rojo es una célula, los leucocitos pasan hacia la sangre, entonces se creía que tenían hoyos como los del hígado, para que el Kupfercito del hígado pasara de un lado al otro, se creía que eran iguales, pero no. Lo que pasa es que tiene un efecto bien particular. Cuando las células maduras hacen contacto con la membrana, la pared de esta del vaso sanguíneo, ella se abre, le abre una puertecita. Actualizaron entonces la Sí. información. Bien, los sinusoides verdaderos con apertura entre el suelo endotelial presentan membrana basal incompleta, es decir, los capilares sinusoides del vaso tienen membrana basal discontinua. ¿Y aquí se fijan? Ahí está. Ese es el hoyo en la pared. En ese caso, eso es del hígado. Ese es hígado. Esta imagen es del hígado. Ah, bueno, de hecho ahí dice hígado. Pero esto es hígado porque estos son los hepatocitos y estas son las microvellosidades del hepatocito. Este es el capilar endotelial y ese de ahí se llama espacio de Dice, un espacio en donde está, un espacio que hay entre el capilar y el hepatocito. Aquí suele localizarse el Kupfercito y también está una célula bien especial que se llama la célula de Ito. La célula de Ito es una célula que almacena vitamina A. La vitamina A es la vitamina que produce el retinol. El retinol es súper importante para el desarrollo embriológico. Y los humanos tenemos suficientes células de Ito con suficiente vitamina A como para poder estar 6 meses sin necesidad de ingerir vitamina A. Y eso es súper interesante para el proceso del embarazo. Porque si las madres embarazadas no ingieren vitamina A en los primeros meses, se producirían trastornos en el desarrollo. La vitamina A, el retinol es un cofactor de un montón de factores de diferenciación en el embrión. Entonces, de estas células de Ito se produce esa vitamina A para poder mantener viable el embarazo. ¿Cómo se escribe esa célula? Ito, ¿cuál funciona? Ito. Bien, veamos entonces nuestros vasos de tipo venoso. ¿Ya quedó claro los capilares? Las diferencias que existen, las localizaciones y los ejemplos de localización. ¿Sí? Perfecto. Bien, vasos de tipo venoso. Los vasos venosos que conducen la sangre desde los órganos hacia el corazón, no caen de regreso. Las venas están agrupadas en 3 o 4 categorías de acuerdo a su tamaño. Tenemos vénulas, venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Las vénulas son las vénulas postcapilares, miden de 15 a 20 micras, lo mismo que un capilar, poquito más. Poseen un endotelio delgado, rodeado de fibras reticulares y pericitos. Estas vénulas son súper importantes, porque estas vénulas tienen sus células endoteliales con menor cantidad de sistemas de unión.
Las uniones de las células endoteliales de las vénulas postcapilares son más laxas. Y es por estas vénulas postcapilares es que los elementos figurados de la sangre pasan a los tejidos. Por ejemplo, el monocito pasa por una vénula hacia el tejido conectivo y el tejido conectivo se transforma en un macrófago. ¿Ya? Las venas pequeñas son venas pequeñas, poseen células musculares lisas en vez de pericitos. Cuando el pericito es reemplazado por células musculares lisas, ya estamos hablando de venas pequeñas y son vasos que tienen más de 3 glóbulos rojos de diámetro, más de 20 micras. Las venas medianas tienen un diámetro menor a 1 centímetro y las grandes venas son vasos que tienen más de 1 centímetro. Y son los vasos nobles, esto ya es la vena cava. Bien, de acá hay toda una clasificación, la misma que revisamos para las arterias. Esto es del Ross. Bien, veamos nuestras vénulas postcapilares. Son los vasos que siguen de la red capilar, sus células endoteliales están unidas por contactos de oclusión laxos. Eso es súper importante. Los contactos son más laxos, por lo tanto aquí hay pasaje de fluidos desde el tejido hacia el vaso y desde el vaso al tejido y sobre todo de elementos figurados. La túnica íntima tiene endotelio, lámina basal, pericitos en las vénulas postcapilares. En las vénulas más grandes que van a transformarse en venas pequeñas ya no hay pericito y es reemplazado el pericito por célula muscular lisa. La túnica media, tejido conectivo escaso y 1 o 2 capas de células musculares lisos. En el caso de las venas, vénulas grandes, muy pequeñas, que son vénulas postcapilares, tienen pericito. Las adventicias, algo de colágeno y unos cuantos fibroblastos que están sintetizando ese colágeno. Aquí tenemos algo súper interesante, las vénulas de los órganos linfáticos. En particular, estamos hablando de las vénulas que están en la zona paracortical de los ganglios linfáticos. Para que se ubiquen ustedes, nosotros vamos a llegar ya al linfático, pero todavía no lo hemos revisado. Pero un ganglio linfático es más o menos una cosita así. Un ganglio linfático es así. Y tiene una zona medular, que aquí tiene nódulos. Y esta zona de aquí se llama zona paracortical. La zona paracortical tiene linfocitos T. Los nódulos son linfocitos B. Y aquí hay una mezcla de linfocitos T y linfocitos B. Entonces la zona paracortical es rica en linfocitos T. Los linfocitos T se forman en el timo y desde el timo pasan a la sangre. De hecho eran los más abundantes en sangre. O sea que periférica eran más linfocitos T que B. Entonces, ¿cómo llega aquí a la zona paracortical del ganglio, el linfocito? ¿Cómo sabe que está en esa zona? Sabe que está en esa zona, ¿por qué? Porque esa zona en particular tiene vénulas con un endotelio alto, que se llaman vénulas de endotelio alto o vénulas altamente endoteliales. Para los amigos se abrevian como VEA. Vénulas de endotelio alto o vénulas altamente endoteliales. ¿Cuál es la característica de estas vénulas? Es que las células endoteliales son cúbicas altas. ¿Ya? Y lo otro es que además presentan en su membrana adresinas. Las adresinas son proteínas transmembranas que son reconocidas por los linfocitos T. Entonces, cuando el linfocito T va circulando por la sangre y se encuentra con un vaso que tiene adresinas, el linfocito T sabe que está en la zona paracortical del ganglio linfático. Se adhiere a la pared de la vénula y atraviesa la pared de la vénula hacia el tejido linfático. ¿Ya? Todas las demás vénulas presentan en su membrana una familia de proteínas que son las selectinas. Estas proteínas no están siempre expresadas en la membrana de estas células endoteliales. Cuando hay una injuria del tejido conectivo, hay un daño en el vaso sanguíneo expresa estas selectinas. Y esas selectinas son reconocidas por los neutrófilos, por los monocitos y por los linfocitos. Y entonces es así como estas células que están en la sangre, que tienen por función ir al tejido conectivo a defender al organismo, se enteran dónde es que está la injuria, el daño. Si no, tendrían que recorrer 1000 kilómetros de vaso sanguíneo, hoy es aquí. No. Saben porque el vaso dañado expresa en su membrana estas selectinas.
¿Y qué vasos son? Las vénulas. ¿Y por qué las vénulas? Porque son las que tienen uniones más laxas y permiten el pasaje de estos elementos figurados. Y porque su túnica media tiene unas cuantas células de músculo liso, entonces es fácilmente permeable. Una arteria no pasa eso. Pero sin embargo las arterias, sobre todo las elásticas, ¿se acuerdan? Tenían unas P-selectinas. Y dijimos que esas P-selectinas eran traidoras porque cuando se estresaban hacen precisamente esto mismo. Reclutan estas células, pero estas células llegan hacia la túnica íntima y producen inflamación de la túnica íntima y producen estos ateromas, estas obstrucciones del flujo sanguíneo. Bien, venas pequeñas y medianas. Túnica íntima presenta un endotelio con lámina basal, algo de tejido conectivo subendotelial. Túnica media presenta fibras reticulares, elásticas y algunas células de músculo liso y fibroblastos. ¿Se dan cuenta de un detalle interesante? ¿Cierto? ¿No? Esto anda colado aquí. Empiezan a aparecer en las venas, en la pared de las venas de la túnica media. En el caso de la túnica media de la arteria, era solo músculo liso y no había ni un fibroblasto. Aquí empiezan a aparecer algunos fibroblastos. Un detalle de las venas. Y la túnica adventicia presenta tejido conectivo laxo con fibras colágenas, elásticas, en sentido longitudinal, y también empieza a aparecer músculo liso en la túnica adventicia de las venas. Nos quedan 2 minutos para entender. Señorita de suéter verde, usted, bienvenida. Oiga, ¿para qué está usted? ¿Para qué la vena tiene músculo liso en la pared externa? Muy loco. No, escuche, mi niña. No, porque de la arteria tampoco controlamos la contracción del músculo. Y la arteria igual tiene músculo liso. No, y si nos vamos a eso, la vena cava, en la parte que desemboca el corazón, tiene músculo cardíaco. En su túnica adventicia. No. Ustedes han escuchado una expresión, incluso con espanto, que dice la gente: tengo varices. ¿Qué cosa? Se ven feas las venas, ¿cierto? Y son las venas superficiales. Y son venas medianas y pequeñas. ¿Por qué? Porque muchas de esas venas son superficiales. ¿Y por qué? Porque traen sangre en contra de la gravedad. Y si uno está de pie todo el rato o está sentado todo el rato, está disminuyendo el flujo sanguíneo. Y si uno no camina, no contrae los músculos, no ayuda a que estos vasos lleven la sangre hacia el corazón. Estos vasos tienen una característica bien particular. Vamos a dibujar acá, aunque ustedes no lo crean, esto es un pie de un humano. Y aquí está nuestro vaso venoso. El vaso venoso tiene en su túnica íntima unas proyecciones que son valvas o válvulas, y están en ese sentido, impiden el reflujo. Pero claro, si uno está mucho tiempo de pie, la sangre sube y empieza a acumularse aquí y hace presión contra la valva. Ah, pero si la vena tiene músculo circular, perfecto, pero un músculo es circular. ¿Y qué pasa si yo tengo una cosa así circular y le pongo presión en este sentido? Se abre, ¿cierto? ¿Cómo lo arreglamos? Lo arreglamos poniendo una barrera longitudinal que compense. Ese es el sentido de esa distribución longitudinal, y por eso es que aparecen estos vasos venosos. Y entonces, ¿por qué igual uno tiene varices? ¿Y por qué para... Esto es de la naturaleza, esto lo hizo así la naturaleza. ¿Por qué es más frecuente en las mujeres que en los varones? ¿Y por qué es más frecuente en las mujeres embarazadas que en una mujer que no esté gestando? Porque se mueve menos.
O en el caso de las mujeres embarazadas, porque aumenta el gasto cardíaco, aumenta la sangre. Las mujeres embarazadas aumentan 1 litro más o menos su sangre. Recuerden, la anemia de la embarazada, lo mencionamos. Entonces tiene más trabajo cardíaco. Y porque el embarazo comprime un poco las venas de la zona inguinal. Entonces comprime un poco el retorno venoso desde las piernas. Ya. ¿Y por qué el hombre también? Y los hombres no están cristales. ¿Por qué? Porque lamentablemente para algunas personas existe una alteración en la pared de estos vasos sanguíneos. Y en algunas personas estos vasos sanguíneos no tienen tan desarrollada su túnica longitudinal. Y entonces esas personas son más propensas a sufrir ese trastorno en sus vasos sanguíneos. Y es por eso que aparece. Sí, es más frecuente esta alteración en las mujeres, pero también aparece en los hombres. Y es por eso que muchos hombres también tienen esta alteración. Bien, señores, continuamos mañana. Bye.